El oscuro secreto que guarda el Palacio de Correos en Guatemala. Parte 2. 1971. Había transcurrido casi 4 años desde la desaparición y yo, ahora de 13 años, me sentía más valiente. Al llegar las vacaciones de fin de año, pensé que era hora de resolver el misterio. Una tarde, después de almorzar, tomé mi bici y me fui a buscar a Selvin a Gerona. Pregunté a varias personas, pero parecía que ya nadie le recordaba, excepto yo. Estaba a punto de darme por vencido cuando una anciana en un puesto de frutas me llamó. ¡Shh! Niño, ¿tú eres el que está buscando a Selvin? Sí, señora. ¿Usted lo conoce? ¿Sabe dónde vive? No vive, pero tampoco ha muerto. ¿Cómo así? No le entiendo, señora. Está atrapado entre dos mundos y no podrá salir a menos de que alguien lo libere. ¿Atrapado? ¿Está en la cárcel? No, escucha, muchachito. Un arco es la entrada a otra dimensión. El arco en las ruinas será la salvación. Abrirlo podrás si pones atención. A las 3 en punto, hora de agitación. En ese momento, un ruido distante captó mi atención, por lo que volteé a ver de qué se trataba. Era el tren que se acercaba lentamente, tocando su peculiar bocina. Al volver la vista, la extraña señora y su venta habían desaparecido. 1972 a 1975. En enero de 1972 me fui entonces interno a La Salle de Antigua, donde iba a cursar tercero básico. En un inicio no tuve muchos problemas con los curas, hermanos salesianos, ni con los demás internos, hasta el día en que una salida vi el arco de Santa Catalina, construido en 1693, y recordé las palabras de la anciana: el arco en las ruinas será la salvación. Regresé a casa al anochecer y encontré a mi mamá muy alterada porque no me había visto en toda la tarde. Me preguntó dónde me había metido y cuando le conté se puso histérica. ¿Para qué le conté? Esa misma tarde se puso en contacto con mi tía, que vivía en la Antigua, quien le ayudó a inscribirme en el colegio La Salle de esa ciudad colonial, que en ese tiempo funcionaba como internado. ¿Habría querido decirme que otro arco era la salida? ¿Salida de otra dimensión? ¿Y por qué a las 3 en punto? Sin decirle nada a mis compañeros, me fui a inspeccionar el arco, pero no vi nada peculiar. Eran las 11 de la mañana y pensé que quizás debería regresar a las 3. Al verme tan interesado en el arco, uno de mis compañeros llegó conmigo a preguntarme lo que estaba haciendo, y cometí la tontería de contarle lo que había sucedido y lo que me había dicho la anciana, y que pensaba escaparme esta tarde para ver si descubría una pista. Este compañero se le comentó a otro, y pronto un grupo de alumnos empezaron a molestarme y a verme como loco. Obviamente no pude regresar esa tarde, y a partir de ese momento tuve muchas peleas, por lo que pasaba la mayoría de fines de semana castigado, encerrado. Y aunque finalmente pude ir un par de veces durante las visitas de mi mamá, nunca sucedió nada. Desilusionado, dejé de interesarme en el misterio de Selvin, pero eso no evitó que los problemas con varios compañeros se hicieron cada vez más grandes durante los siguientes 3 años, hasta 1975, año de mi graduación. Honestamente, no sé cómo no fui expulsado. Supongo que mi tía, que tenía un puesto importante en el ayuntamiento de Antigua, tuvo algo que ver, pero fueron tan graves los problemas entre los internos que ese mismo año La Salle tomó la decisión de cancelar el servicio de internado. 1976. El 30 de enero, día de mi cumpleaños número 18, decidimos ir al cine con unos amigos. Mientras veíamos la cartelera, un póster llamó de inmediato mi atención. Era una película protagonizada por la hermosa Georgina Selvin. El nombre de la película era 3 AM. ¿Selvin? ¿3 AM? Lógicamente, recordé de inmediato a Selvin en ese momento. ¿Cómo pude ser tan imbécil? Había ido 2 o 3 veces al arco de Santa Catalina en Antigua a las 3 p.m., que en realidad son las 15 horas. Pero no se me ocurrió nunca ir a las 3 de la madrugada.
pero es que las palabras de la anciana fueron a las 3 en punto, hora de agitación, y las 3 a.m. no son exactamente la hora de mayor agitación en ningún lugar. Al día siguiente llamé a mi tía y le pregunté si podría ir a visitarla y quedarme a dormir en su casa, y quedamos en que llegaría el siguiente martes a cenar. Esa noche salí de casa de mi tía sin hacer ruido como a las 2 a.m. y me fui caminando hacia el arco, llevando únicamente una linterna y un poncho grueso para cubrirme del frío. Estaba seguro de que esta vez lograría algún avance. Llegué exactamente a las 2:20 a.m. y me senté a esperar debajo del arco. La calle estaba desierta y no había visto a nadie en el trayecto. Emocionado, repetía una y otra vez: Selvin Kalish, sal por aquí. Selvin Kalish, vengo por ti. Con el paso de los minutos, el sueño empezó a ganarme. De pronto, empecé a escuchar unos susurros que parecían provenir de todas partes. Abrí los ojos y apunté mi linterna hacia el techo cóncavo del arco. Y quedé atónito al ver varios rostros humanos y manos que parecían empujar hacia afuera, deformando las paredes como si fueran sábanas de tela. Sus esfuerzos por escapar de las paredes del arco eran inútiles, pero entonces la tierra empezó a sacudirse violentamente. Las paredes del arco se rajaron y vi como varios espectros con forma humana escapaban entre las fisuras. No eran de carne y hueso, parecían hechos de humo. Yo estaba paralizado por el miedo y me aferraba a la pared del arco mientras todo se sacudía y caían bloques de piedra a mi alrededor. Sentí que esa sacudida fue eterna y cuando por fin terminó me arrastré hacia el centro de la calle, temeroso que la estructura se viniera abajo con una réplica. El terremoto del 4 de febrero había dejado a más de 20.000 muertos en todo el país. El reloj del arco, una antigüedad francesa del siglo XIX, se había averiado. Sus agujas se habían detenido marcando las 3:01 a.m. ¿Qué diablos pasó? ¿El terremoto fue real? Pero los rostros y esos espectros que vi salir por las rajaduras, ¿lo soñé o estaba despierto? ¿Mi presencia en ese lugar lo provocó o fue simplemente casualidad? La gente empezó a salir aterrada de sus casas para ponerse a salvo. Yo me puse de pie y regresé corriendo a casa de mi tía, rodeado de lamentos y esquivando a gente que caminaba como zombi a media calle, con los rostros ensangrentados, mientras que otros cargaban los cuerpos inertes de sus seres queridos. La casa de mi tía estaba destruida, pero de alguna manera ella estaba bien. Al verme, me abrazó muy fuerte y se puso a llorar. Ella había escuchado el ruido de la puerta cuando salí y se había levantado preocupada para investigar. Al darse cuenta de que yo no estaba en la casa, se había quedado en la puerta de entrada, esperando mi regreso. Ella siempre pensó hasta el día de su muerte que yo había salvado la vida, pero algo dentro de mí sentía que quizás yo había provocado toda esa destrucción. Me preguntó por qué había salido a esas horas y no tuve más remedio que contarle. Me dijo que no me preocupara y que al día siguiente me llevaría de vuelta con mi mamá y mis abuelos a Guatemala para asegurarnos de que estuviera bien y que además tenían que contarme algo. Así pues, a la mañana siguiente regresamos a Guatemala y afortunadamente mi familia estaba bien. Mi tía fue a hablar con mi mamá y mis abuelos y luego me pidieron que fuera con ellos.